Bien, entonces hablábamos sobre estas químicas, teníamos la química ambiental. Pues sí, esta química ambiental se encarga justamente de estudiar pues las relaciones que tienen que ver el comportamiento de los seres vivos en su mundo ecológico con procesos de reacciones químicas. Sí. Ahora vayámonos en sí a hablar en este caso de la temática de la estructura de la materia. A ver, eh, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene un volumen definido, un peso y una masa. ¿Ok? La materia en sí, pues, se subdivide justamente en esto, ¿no? Se subdivide en mezclas, en sustancias. Tenemos las mezclas del tipo homogéneas y mezclas de tipo heterogéneas. Tenemos dos tipos de mezclas allí. Eh, y también tenemos lo que son las sustancias, los compuestos y los elementos. Entonces tenemos acá, dentro de las mezclas homogéneas, podemos tener nosotros algunos tipos de mezclas llamadas, por ejemplo, los coloides. Tenemos por acá a los coloides, ¿sí? En las mezclas heterogéneas son mezclas que no se pueden, pues, eh, conformar en una sola, y tenemos acá como, eh, por ejemplo, una combinación entre arena y grava, puede ser esa, ¿no? O arena con virutas de hierro, ¿sí? Eh, eso lo llamamos mezclas groseras, le llamamos mezclas groseras, ¿sí? Muy bien. Tenemos acá dentro de los compuestos, tenemos pues, y tenemos los elementos. Pues los elementos son todos los de la tabla periódica, por ejemplo, el oro, el oxígeno, el nitrógeno, pongamos uno, el uranio. Y los compuestos, pues, es la combinación de átomos. Tenemos acá, recordemos al dióxido de carbono, tenemos al agua, por ejemplo, el metano, ¿sí? Entonces, esto en sí, pues, la materia está formada de pequeñas partículas, y estas partículas son las que van conformando en sí esto, ¿no? Van conformando las estructuras y va haciendo eso más complejos, y de repente se hacen moléculas muy grandes como los alcanos. Bien, tenemos acá ahora lo que son los estados de la materia. A ver, habíamos hablado de que la materia estaba estructurada justamente de partículas y de que justamente pues se clasificaba en mezclas y en sustancias puras. Ahora tenemos que los estados de la materia son en este caso cuatro, aunque hay más. Por ejemplo, tenemos el condensado fermiónico, el condensado de Bose-Einstein, ¿sí? Entonces, observen esta flecha que estoy dibujando allí. ¿Qué quiero explicar con esto? Bueno, lo que quiero explicar con esto es lo siguiente. A ver, tenemos cuatro estados. Tenemos el estado sólido, ¿sí? Que tenemos acá, el estado sólido. Este estado sólido tiene una particularidad bien interesante, y es que sus partículas y sus átomos o moléculas, de repente, están muy pegaditas, y el nivel de energía interna, su energía molecular, su energía cinética molecular es casi nula. Entonces las partículas en este punto tienen una vibración, están vibrando, o sea que están temblando, porque la cantidad de energía allí es menor, pero a medida que nos vamos acercando al estado líquido, tendríamos que nosotros aplicarle calor a esa sustancia, tendríamos que aplicarle calor a esa sustancia con un mechero posiblemente, y entonces esta sustancia que está en estado sólido va a comenzar, sus partículas van a adquirir esa energía calorífica y la van a transmitir en energía de velocidad, en energía de movimiento. Entonces estas partículas comenzarán a desplazarse un poquito más, ya no estarán tan juntitas, ya no estarán vibrando, se moverán con un poco libertad. Entonces aquí hablamos nosotros que está en estado líquido.
Pero si nosotros podemos continuar acá, siguiendo, y seguimos aplicándole más calor, esto se va a convertir en estado gaseoso. El estado gaseoso, pues en sí, sus partículas tienen una alta velocidad, ¿estamos? Una alta velocidad, van moviéndose muy rápido, o sea, su energía cinética molecular es mayor y se cuentan a unas distancias bastante considerables. Pero si seguimos en este proceso de aplicarle más calor a la sustancia, sabemos nosotros de antemano, antes de que veamos el tema de átomos, nos damos cuenta que acá en el interior tenemos nosotros justamente, tenemos un átomo, o sea, cada partícula vemos que son átomos. Entonces, si le aplicamos más calor a esto, lo que va a suceder es que esa calor tan inmensa, esa energía tan grande que tiene, va a pasar de que sus electrones van a comenzar a salir y se va a ionizar, entonces van a ver sus núcleos completamente positivos y va a haber una sopa de protones y electrones en esa zona, y a eso nosotros le llamamos un estado plasmático, que es lo que encontramos en las estrellas, ¿sí? En las estrellas. Aunque también existen estrellas muy colapsadas, como las estrellas de neutrones, pero hablaremos solamente hablando de estado plasmático. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un estado y otro? Va a existir en este caso las condiciones energéticas, aunque podríamos hablar un poquito de presiones, pero no es tan inalterable. Entonces aquí hablaremos nosotros que tiene que ver con energía. Entonces la entalpía aquí es muy alta. No se complican por esa palabra de entalpías y entropías. Eso lo van a hablar bastante en lo que es la clase de físico-química. Pero hablando un poquito sobre la entropía, y es que el proceso en el universo es bastante interesante. Es que la entropía la podemos hablar así bastante sencillo como un estado de desorden de las partículas. Entonces hablamos nosotros que el estado con menos entropía va a ser el estado más ordenado, o sea, aquel que tenga poco movimiento cinético. Y entonces hablaremos nosotros de una sustancia que está en estado sólido, la que tenga un estado de energía mínima, ¿sí? Pero a medida que se le va agregando energía calorífica, en este caso a las sustancias, estas van adquiriendo mayor energía cinética y por lo tanto el desorden va aumentando. Y eso significa que la entropía va siendo mayor, ¿sí? También estos procesos los podemos ver desde el punto de vista de la física como lo que son la escala del tiempo. Bueno, pero recuerden que física es otro tema. Vamos hacia abajo con los cambios de estado de la materia. Pero antes de llegar a este proceso de los cambios de estado, me gustaría que comenzaran a comentar algunas preguntas. Háganlas por el chat. Las preguntas pueden ser por el chat. ¿Tienen algunas consultas por ahí? Escriban un sí. Si la tienen y la escriban ahí, o si un no, pues si todo está muy claro, como el agua. Bueno, tus compañeros dicen que no, que todo va bien. Muy bien. Ok. Levantan la manito si tienen alguna duda, ¿verdad? Bien. Continuamos. Vamos con los cambios de estado. Y bueno, aquí tenemos los cambios de estado de la materia. Recuerden que esta temática es bastante básica, porque tenemos jóvenes de séptimo a noveno y también de bachillerato, que son jóvenes que están comenzando a ver estas temáticas. Bien, aquí los cambios de estado, pues, son las transformaciones, recuerden a la cantidad de la entalpía agregada al sistema, ¿sí? Esa energía que puede generar un trabajo. Tenemos a lo que es el estado sólido, tenemos el estado líquido, gas y plasma. Esto que nos enseñan en ciclo, cuando tenemos estado sólido y lo queremos, en este caso, pasar estado líquido, sólido a líquido, entonces nosotros lo que hacemos acá justamente es que podemos aplicarle calor, entonces este proceso se llama, perdón, lo que queremos pasar de estado sólido a estado líquido, se llama fusión ese proceso, ¿sí? Y si lo queremos pasar de estado líquido a estado sólido, se llama solidificación. Acá tenemos otro, de gas a sólido, sin pasar por líquido, se le llama
sublimación inversa, algo que lo llaman descomposición, y si lo queremos pasar de sólido a gas, se le llama sublimación. Y bueno, de gas a líquido, se llama en este caso condensación, que es lo que pasa cuando se están formando las nubes. La evaporación, cuando lo dejan a usted cuidando el agua del café, y usted puede estar jugando en el teléfono, se olvida de eso, pues a la mamá también se le olvidó, y cuando llega la visita, ya pasaron 2 horas y usted va por el agua y llega a la cocina y no encuentra agua en el porrón, y usted dice: mamá, el agua desapareció. Jovencito, el agua no desaparece, la materia no desaparece, lo que pasó, disculpen la cantidad de palabras idénticas, pasó de estado líquido a gaseoso. Lo que pasó allí es un proceso físico llamado evaporación. Y luego tenemos de estado gaseoso a estado plasma, donde aquí se llama ionización y el inverso se llama desionización. Entonces, los procesos que van, en este caso aquí de abajo hacia arriba, requieren cantidades energéticas. O sea, necesitan una entalpía, un aumento de entalpía. Pero si los procesos son inversos, van de abajo hacia arriba, serían disminución de energías. ¿Ok? Recuerden que la energía la podemos asociar nosotros. Recuerden que la energía la podemos asociar, ¿sí? A un proceso en que podemos tener una capacidad de realizar trabajo. Como les digo, cuando entren a la parte de físico-química con uno de los profesores, creo que el profesor Ada les va a esta clase, van a tener que ver cosas un poquito más avanzaditas ahí de energía, ¿verdad? Aquí estamos viendo bases. Entonces, la energía realiza trabajo y vamos a definir 2 energías bastante básicas, bastante elementales, que son la energía que la estuvimos mencionando por ahí, la energía cinética, ¿sí? Y esta es energía de movimiento. Tenemos también la potencial, que se refiere a la posición de las sustancias, las partículas o los objetos, ¿no? Bien. Entonces acá hablamos de energías cinéticas moleculares porque estamos hablando de moléculas o de átomos que tienen movimiento, o sea, partículas en movimiento. Entremos ahora a lo que son las propiedades de la materia, ¿sí? Entremos a las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia tenemos acá las siguientes, ¿no? Tenemos a lo que es las propiedades extensivas, las propiedades intensivas, ¿sí? Y tenemos las propiedades químicas y físicas. Estas propiedades que tenemos ahí, pues tenemos las siguientes nosotros, ¿no? Tenemos a lo que son las propiedades extensivas, tenemos a lo que es la masa, tenemos a lo que es el volumen, tenemos también ahí pues otras, pero vamos a referirnos justamente a esas, ¿no? Porque vamos a hablar un poquito de la densidad, masa y volumen. Entonces justamente en esto, nosotros vemos que estas van a, en este caso, a depender justamente de qué van a depender. Bueno, permítame que voy a mover esto. Hoy sí. Van a depender de la cantidad de materia que posean, ¿sí? Entonces, veamos el volumen, ¿no? Vamos a ver algunas ecuaciones, algunas que nos van a servir a nosotros, ¿no? Nos van a servir del volumen, ¿no? Vamos a hablar sobre el volumen. En el volumen tenemos que es el espacio que ocupan nuestros objetos, ¿no? Es el tamaño, y tienen diferentes figuras, tendrán diferentes estructuras. Si nos vamos a la naturaleza, pues no encontramos figuras geométricas tridimensionales perfectas, sino que encontramos que las sustancias tienen composiciones irregulares. Entonces, el volumen lo definimos como el tamaño que ocupa o el espacio que ocupa los objetos, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, algunas ecuaciones que les pueden servir. A ver, el volumen de un cubo, pues esto está demasiado fácil. Es A por B por C, donde nosotros podríamos tener un objeto, puede ser en este caso un paralelepípedo o un cubo, y la ecuación va a ser la misma para las dos, ya que sus dimensiones son las mismas. Tenemos una altura, tenemos un largo y tenemos un ancho, ¿sí? Entonces aquí tenemos justamente esto, ¿no? Tenemos lo que es esta ecuación que nos va a servir bastante. Sé que la conocen la mayoría, pero jóvenes recuerden, hay que comenzar por la base. También tenemos, en este caso, la de un cilindro. A ver, ¿se acuerdan de un cilindro ustedes? A ver, la de un cilindro. ¿Cómo surge esto? A ver, la de un cilindro. ¿Quién me dice la ecuación de un cilindro? Así rapidita, el volumen de un cilindro. Sé que la saben, sé que la saben. ¿Quién me la dice? Por cierto, le damos la bienvenida al licenciado, eh, por aquí que veía ahí. Sé que me da un licenciado, no recuerdo quién es el que... Ah, el licenciado Enrique. ¿Está todavía el licenciado Enrique por allí? Bienvenido. Muchas gracias, profe Marcio. ¿Tiene Marcio, algún buen día. saludo para los Bendiciones jóvenes? a todos. ¿Cómo dicen? ¿Tiene algún saludo para los jóvenes? Buen día, jóvenes estudiantes. Soy el jefe del comité. Un gusto, un placer estar aquí con ustedes también. Me alegra la puntualidad y pues el deseo, ¿verdad?, de aprender un poco más de química y pues con el licenciado Marcio, ¿verdad? Un excelente maestro que sabe tanto, que aprovechenlo y hagan preguntas. Pasen buen día. Gracias. Bueno, muchas gracias, licenciado. Bueno, licenciado, junto conmigo daremos las clases de analítica, así que, bueno, ahí lo estarán viendo más adelante. Ok. Bien, continuemos. Ah, por cierto, la ecuación del volumen de un cilindro no me la han dado. ¿Quién me la da? A ver, Sería pi por radio al cuadrado por altura. gracias. Muy amable, joven. Entonces sería, a ver, pi por radio cuadrado por altura. Muy bien, ya tenemos eso. Miren, esto es bastante fácil, jóvenes. Yo esto lo doy recuerden, por los jóvenes que acaban de comenzar la química, ¿no? La de una esfera, es un círculo, pero vamos a imaginarnos que esta es una esfera, jóvenes. El volumen, a ver, es 4/3 de pi por radio al cubo. Y estas son las que vamos a necesitar nosotros, que son bastante fáciles. ¿Ok? Ok, tenemos eso ahí. Bien. La masa. ¿Qué es la masa? Bueno, la masa, jóvenes, ¿qué es la masa? Bueno, la masa, por cierto, esto que tenemos acá, es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Si somos bastante estudiosos, nos daremos cuenta que la masa no se puede definir. No existe una definición precisa de la masa. Hasta hace poco se descubrió, hace unos 10 años, en el acelerador de partículas en el CERN, lo que es quien le da el sentido a la masa, y es el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es un campo que el físico Peter Higgs pues dio, y podemos ya ver por qué algunos objetos se mueven a ciertas velocidades, y también por qué las partículas virtuales, porque algunas partículas tienen masa y otras partículas no tienen masa. Entonces, ese campo de Higgs es el que le da el sentido a la masa. Pero tranquilos, aquí estamos en química, hablaremos de la base de la química, y la masa solamente la vamos a definir como la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Las unidades son bien importantes también en los sistemas. Hablaremos de la masa en sistema internacional como unidad principal el kilogramo. Al volumen no lo habíamos definido, decíamos que iba a ser metro cúbico, su unidad de medida principal.
Conste, principal. Principal. Muy bien. Tenemos esto acá. Creo que hasta acá esto está bastante facilón, facilón, demasiado fácil. Profesor, dirá usted. Tíreme algo más difícil, dirá usted por ahí. Ya hablaremos de eso. Bueno, continuamos. Bien, vamos con las propiedades intensivas. Estas no dependen de la cantidad de materia. ¿Sí? Estas no dependen de la cantidad de materia. Y tenemos acá a los que son los puntos. En este caso de ebullición, tenemos al color, tenemos a la temperatura, tenemos en este caso muchas veces a la dureza, ¿sí? La temperatura pues tendrá grados Kelvin como unidad principal. El color pues es una propiedad más que todo física, la verdad que sí. Los puntos de fusión y ebullición, pues recordémonos, los puntos de ebullición es cuando la sustancia pasa de estado líquido, estado líquido a estado gaseoso, y la difusión de estado líquido a estado sólido. Y va a depender más que todo de las presiones, y va a depender también justamente de otras condiciones, de que si el recipiente está cerrado, si está justamente es hermético, depende de otras condiciones. Si hay algunas sustancias que están alterando la composición a analizar, entonces eso, recuerden, esto lo miramos en físico-química, donde analizarán justamente sistemas y entornos. Ahora vamos con las propiedades químicas. Las propiedades químicas de la materia. A ver. Tenemos algunas de ellas que, bueno, la inflamabilidad. Aquí tenemos lo que es justamente a lo que es la combustión, una reacción química. Tenemos también justamente a la oxidación, ¿sí? También tenemos la fermentación, la reactividad, ¿sí? Esto lo analizaremos bastante a detalle cuando hablaremos de reacciones nucleares, más que todo. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es un concepto bastante típico, que es la densidad. A ver, veamos densidad, ¿no? Vamos a ver densidad, jóvenes. Pues la densidad es una relación bastante genial, bastante interesante, que cuando llegamos al colegio nos quiebra la cabeza. ¿Y qué es lo que nos quiebra la cabeza? Bueno, la densidad la vamos a definir con la letra griega ρ, aunque sé que por allí en algunos colegios de ustedes pues la definen con D. La densidad es la relación existente entre la masa dividida el volumen. Eso es. La masa dividida el volumen. ¿Sí? Esa es la densidad. Y la densidad, por cierto, la densidad tiene unidades de kilogramos sobre metros cúbicos. Y miren, aquí hacemos un análisis dimensional. ¿Qué es un análisis dimensional? Es el análisis de las unidades correspondientes a cada variable, ya sean en propiedades químicas o físicas. La masa tiene unidades kilogramos, el volumen unidades metros cúbicos. Por lo tanto, en el sistema internacional, esta será la unidad para la densidad. Pero ojo, siempre es masa sobre volumen. Por lo tanto, también puede ser gramos sobre centímetros cúbicos. Siempre masa arriba y densidad abajo. También puede ser en este caso lo que es justamente, a ver, mililitros sobre, disculpen, aquí ya estoy enredadito. Disculpen, jovencitos. Gramos sobre mililitros, o también puede ser gramos sobre metros cúbicos. O sea, siempre va a estar arriba la unidad de masa y abajo la unidad de volumen. ¿Sí? Muy bien. Bueno, se conectaron algunas docentes, así que bienvenidas, compañeras docentes, por ahí. Muy bien. Ahora que tenemos estos jóvenes, vamos a entrarle a algo que quizás se van a reír, ¿verdad? Quizás se van a reír. Yo sé que se van a reír. Yo sé que se van a reír. Y es lo siguiente. ¿Qué es lo que se van a reír?
Vamos a ver un poquito de conversiones, jóvenes. Vamos a ver un poquito de... ¿Y usted, profesor, por qué esto tan fácil, profe? Esto ya lo conozco. Tranquilos, jóvenes, que no todos ustedes saben esto. No todos. Por ahí hay algunos que dicen, ah, profesor, gracias. Vamos a ver este tema. Conversiones, es importante convertir. Pero en las conversiones siempre siguen un solo proceso, un solo procedimiento. Voy a comenzar con una dimensión, vamos a comenzar con la longitud, ¿ok? Las unidades de longitud, pues en el sistema internacional el principal es el metro. Recuerden que esta es una unidad fundamental de la materia. Y por ejemplo decimos nosotros que aquí tenemos que un metro es equivalente a 100 centímetros. También podemos decir nosotros que un kilómetro es equivalente a 1000 metros, que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Vamos a trabajar con eso. Hay más, hay mucho más, hay más, pero vamos a trabajar con estas. Vamos a hacer una regalada. A ver. ¿Cuántos kilómetros hay en 2500 metros? A ver, yo sé que ya la resolvieron, ya la saben mentalmente, ya eso está resuelto. A ver, escriban en el chat quién se la conoce. Eso está facilito. ¿Cuántos kilómetros hay en 2500 metros? ¿Qué les dije? Ya me la dijeron. Pero la respuesta le falta algo, le cuento. Jovencito, me dio una respuesta solo numérica. ¿Qué le hace falta esa respuesta que me dieron por el chat? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué le hace falta? Es 2.5. Ah, ándale, hoy sí, ya se emocionó la comunidad. Veamos, ¿de dónde partimos esto? Partimos de lo siguiente. Miren, partimos de lo siguiente. Decimos nosotros que la igualdad que vamos a usar o el factor convertivo va a ser el siguiente, donde un kilómetro va a ser equivalente a 1000 metros. ¿Estamos? Y tomamos el valor que nos dan, que son 2500 metros. Entonces decimos 2500 metros, signo por línea, yo siempre hablo esto. El por es la multiplicación, la línea es división. El número que va a colocar abajo va a dividir y el que va a estar arriba va a multiplicar. Aquí me falta una M, por cierto. Entonces escribimos abajo 1000 metros y arriba 1 kilómetro. Joven, tranquilo, sé que está demasiado fácil, pero hay que conocerlo. Cancelamos metro con metro. ¿Y qué me queda? A ver, 2500 por 1, joven. 2500. Entre 1000, eso nos da 2.5. Y la unidad va a ser kilómetro. Kilómetro, ¿sí? Kilómetro. Ahí está. Bien. Ya colocamos eso. Miren qué fácil. Ahora le voy a colocar una, a ver cómo es un poquito más avanzadita. Bueno, ni tan avanzada, ¿va? Ni tan avanzada. Veamos, hagamos. Conviértanme 15.000 kilómetros. Me los convierten a, vamos a ver, me los van a convertir a pulgadas. Alguien que lo pueda realizar. Vamos a ver cómo hacemos eso. 15.000 kilómetros a pulgadas. Fácil. Ok. 15.000 kilómetros a pulgadas. Vamos a ver cómo hacemos este procedimiento. Ya este que está acá, ya no es de un solo, quizás exista un factor convertivo de kilómetros a pulgadas, pero la idea no es buscar en el internet eso, sino que tratar de hacerlo con estas unidades que tenemos acá, estas igualdades, trabajar con eso, ¿no? Ok, vamos a ver cómo lo hacemos acá. Bueno, a ver. Primero, vamos a hacer una estrategia. La estrategia que vamos a usar es la siguiente. Decimos nosotros, tengo kilómetros y lo voy a pasar primero a metros. Luego los metros los voy a pasar a centímetros y los centímetros después los voy a pasar ¿a qué? A pulgadas. Eso es lo que vamos a hacer. Veamos pues. ¿Qué le hacemos acá entonces? A ver. Vamos a ver. Decimos
disculpen, 15.000 kilómetros. A ver, escribimos abajo 1 kilómetro y arriba escribimos 1000 metros. Signo por. Entonces ahora vamos a pasar a estos metros a centímetros. Entonces decimos nosotros que 1 metro tiene 100 centímetros. Luego sabemos que 1 pulgada tiene 2.54 centímetros. ¿Sí? Ya tenemos eso. Comencemos a cancelar unidades que no corresponden. Kilómetro con kilómetro, metro se va con metro, centímetro se va con centímetro. Y a ver cuánto nos da esto. A ver cuánto nos da esto. 15.000 por 1000. Acá le coloqué 100, le coloqué 1000 centímetros. Disculpe, me borras ese cerito de acá. Ah, eran 100. Ya está. Ahora lo multiplico por 100. Luego lo divido entre 2.54. ¿Cuánto le dio esos jóvenes? Ya tienen una respuesta. Ya me dio una respuesta. Excelente. Ahí está. Me dijeron que son 590 millones, 551.181 pulgadas. Excelente. Son este resultado. 59.055.1181.1 unidades pulgadas. A ver, jóvenes, escriban ahí quiénes saben convertir. Escriban la mano ahí quiénes saben, perdón, escriban ahí en el chat y pueden convertir así de esta forma. Sé que esto para muchos es de risa, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Ok, si sabe, excelente, muy bien. Excelente, muy bien. Muy bien. Ah, todos, ah, genial, genial, muy bien, felicidades. Qué bien, qué bien. Qué bien que se pasa a hacer esto. Ahora vamos con otra cosa que también es muy importante, jóvenes, es muy importante. Lo voy a hacer debajo de todas estas páginas, este espacio. Y también vamos a necesitar algo que se llama notación científica. ¿Ok? Vamos a algo que se llama notación científica. ¿Ok? Notación científica. Esto lo conocen. Bueno, es que fíjese que los científicos necesitan trabajar con unidades muy grandotas y muy pequeñas muchas veces. Cuando están en los rangos de esto, entonces trabajamos en una base 10. Entonces, trabajaremos en una base 10. Entonces, esta base 10 es la que vamos a trabajar. Y, por ejemplo, tenemos acá un número bastante grande. Bueno, ni tan grande, bueno, vamos por pequeñón, un pequeñón por acá. Pequeñón, a este número ahí. Y vamos a pasar a la notación científica. A ver. Los que ya saben, vayan dando la respuesta a ese número, notación científica. ¿Bien? ¿Cómo hacemos acá? Bueno, la idea es que este número de repente le está dictando a alguien, usted dice, bueno, 95, ¿y cuánto se lo lleva? 0, 0, 0, 0. Y el que está escuchando dice, me quedé en 0, 0. Y después, volver a dictar eso es como que muy complejo, ¿no? Entonces, buscamos algo que nos permita hacer esto mucho más fácil, entonces trabajamos en base 10. ¿Cómo hacemos esto? Miren, es muy fácil. Por cierto, vayan dando la respuesta a ese número en notación científica en el chat. Ok, entonces, los que saben de esto, hermanos, los que saben de esto. Pero los que todavía no conocen y les falta un poquito de afinar un poquito esta parte, voy a explicarles cómo se hace. Vamos a contar espacios y decimos, a ver, un espacio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Entonces nos va a quedar 9.5 por 10 a la positivo 12. Ahí está. ¿Y va a ser positivo el exponente? ¿Ok? Porque es un número entero. ¿Estamos? Un número entero. Un número que comienza con, vaya, una cifra que comienza con un número distinto de 0. Muy bien, ya tenemos eso.
Ah, genial, ya me la ven. Pero ¿qué pasa si me lo dejan a mí en 95? Si lo dejamos en 95, ¿cuánto va a ser el exponente? Si no he llegado hasta acá, ¿cuál hubiese sido el exponente? ¿Cómo hubiese sido ese exponente entonces? Vamos a comenzar a contar entonces. Miren, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, el exponente sería 11. Bien, ahí está. El exponente sería 11. Oh, genial. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora con un número pequeño, una cifra que tenga un valor muy minúsculo. Muy minúsculo. A ver, veamos este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a contar. Y colocamos acá este. Vamos a cuánto nos da este número. A ver. Si sabemos hacer esto, ¿cómo nos da? A ver. Lo que hacemos aquí es que vamos a este punto, lo podemos pasar en medio de 1 y 2 o lo pasamos de un solo al otro. Pero la idea es que muchas veces lo dejamos entre dos números. Lo vamos a dar aquí. Contemos los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Contamos 14 espacios. Entonces, esto nos va a dar 1.2, a ver, gracias, por 10 ahora. Va a ser 14 el exponente, pero ese exponente tendrá un signo negativo, aquí así, y eso es lo que tenemos. ¿Okay? Así. Bien, jovencitos, sé que la clase está hasta las 9:30, pero vamos, si quieren, ya vamos hasta las 10. Vamos a desconectarnos un ratito y nos desconectamos y después vamos a conectarnos al mismo link. ¿Le parece? ¿Ok? Estamos. Nos desconectamos y vamos a conectar al mismo link. Solo media hora. ¿Sí? Yo le bendiga.